dice, rompe con todo lo que te impida tomar tu bendición. Amén. Rompan con todo, ¿ok? Voy a hablar un poquito de los gabaonitas. Amén. Sabemos que eran del pueblo de Gabón. Eran hombres rudos, fuertes, que no le temían a nadie, grandes. Amén. Entonces esos hombres escucharon de todo lo que estaba haciendo Dios en el pueblo, en Egipto. Ellos escucharon, no miraron nada, sino solamente escucharon. Amén, hermanos. Y temieron. Qué maravilloso es cuando no ves el milagro, pero temes a ese Dios, ¿verdad? Entonces ellos temieron al pueblo, al Dios de Israel. A pesar de que ellos eran fuertes, podían pelear con cualquier ejército porque eran fuertes, altos, rudos para la batalla, pero le temieron. No le temieron al pueblo, sino al que iba con el pueblo. Amén. A ese Dios le temieron. Entonces ellos lo que hicieron, hermanos, se filtraron. Pensaron, hicieron una estrategia muy inteligentes. Se vistieron de ropa vieja, zapatos viejos, llevaban pan enlamado y fueron al pueblo de Israel. Llegaron hasta ese lugar. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Sí. Amén. Qué bueno, vamos aprendiendo. Entonces, cuando ellos entraron a ese lugar, a Israel, los israelitas fueron hacia ellos y les preguntaron, ¿de dónde vienen? Y ellos respondieron. ¿Qué respondieron, hermanos? Que venían de lejos. Que venían, amén, hermano, venían del lugar lejano. Y ellos se lo creyeron. ¿Por qué? Por la ropa que llevaban, el calzado que llevaban, el pan enlamado que llevaban, y se apresuraron. ¿Se apresuraron a qué? A creerles. Amén, aleluya. El hermano sabe. Entonces, hermano, cuando ellos se apresuraron a creerle y dijeron que no los iban a matar. Dijeron que no los iban a matar. Y se apresuró el pueblo de Dios a salvarle la vida. Hicieron pacto delante de Dios que no iban a matarlos. Pasaron los días y Josué se dio cuenta de que eran de uno de sus alrededores. Amén. Y entonces dijo, no podremos matarlo. ¿Por qué? Porque hicimos pacto delante de Jehová con ellos. Ahora no podían violar ese pacto que hicieron con ellos. Amén. Porque sabemos nosotros que el pacto que hacemos delante de la presencia de Dios no se puede violar ni se puede romper. Amén. Entonces, cuando ellos se apresuraron y hacer ese pacto delante de Dios, ya no podían hacer nada. Y lo que hicieron, los agarraron para servicio del arca de Dios, del tabernáculo de Dios. Ellos fueron, imagínense qué privilegio servir en eso a Dios. Sirvieron a Dios. Entonces pasó en el reinado de David, por causa de lo que hizo Saúl, es que hubo hambre en el pueblo de Dios. Pasaron 3 años, dice la palabra de Dios, que pasaron 3 años y hubo hambre en el pueblo de Dios, por causa de lo que Saúl había hecho. Saúl agarró celo y persiguió a los moabitas, matándolos, quebrantando el pacto que Dios había hecho y el pueblo de Israel había hecho con ellos. Por causa de su celo, él quebrantó el pacto que había hecho con Dios. Por causa de eso es que hubo hambre en toda la tierra de Israel. Amén. Entonces, cuando hubo, lo más hermoso que me gusta de este versículo es cuando hubo hambre en el pueblo de Israel y lo que hizo David.
¿Qué fue lo que hizo David? Consultó a Jehová diciendo, me imagino que dijo, Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué está llegando a nosotros el hambre? Amén. Ahí lo pusieron ahí. Muy bien. Ahí dice, amén. ¿Me siguen? Entonces cuando David consultó a Dios, Dios le mostró. Cuando nosotros consultamos a Dios, Dios nos muestra el problema que hay y nos muestra la solución que hay. Amén. ¿Cómo solucionar lo que estamos pasando? Sabemos, hermanos, que todos los de aquí somos bendecidos. Sabemos que todos los de aquí tenemos promesas. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo dice y porque somos sus hijos. Amén. Cuando entonces David consultó al pueblo, consultó a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo que era por causa de Saúl, por lo que había hecho con los gabaonitas. Saúl actuó, David actuó y hizo, ustedes ya saben la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Entonces cuando él hizo eso, actuó y hizo, ay santo Padre, cuando él actuó y hizo y consultó a Dios y Dios le dio la solución del problema, así lo puede hacer con nosotros, hermanos. Cuando David miró que pasaba 1, 2 y 3 años y hubo sequía y consultó a Jehová y Jehová le dijo todo lo que tenía que hacer, él lo hizo. Así que en esta mañana, hermanos, si ustedes han mirado que su bendición ha dejado de fluir, si ustedes sienten que a pesar de que trabajan día con día, que se esfuerzan, que ahorran, que saben cómo administrar sus finanzas, pero no ven crecimiento en ellas, ya no le digan, Señor, acuérdate de mí, Señor, tú has dicho que me ibas a bendecir, Señor, tú has dicho, no, ya no, hermanos, que nuestra oración sea, Señor, muéstrame qué es lo que impide que tu bendición baje, porque tú ya me la has dado, pero a veces hay cosas que impiden que nuestras bendiciones lleguen. A veces, como lo que hizo Saúl, imagínense, llegó hasta la generación de David, llegó hasta allá, pasó tiempo, pero la maldición llegó hasta ese lugar. Nosotros no sabemos qué haya pasado en nuestros antepasados, no sabemos. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Señor, ¿por qué si tú nos has dicho en tu palabra que nos ibas a bendecir? Señor, si tú has traído pastores, evangelistas por medio y nos has prometido bendiciones, ¿qué está pasando? Dios las ha prometido, Dios se las ha dado, pero a veces hay algo que impide que esa bendición llegue a nuestras vidas. Y en esta mañana, hermanos, yo los animo a que consulten a Jehová y le pregunten, ¿qué es lo que hay que impide que mi bendición llegue? ¿Qué es lo que hay de mis antepasados? O si hay pecado, no sé, Dios se los mostrará y les mostrará cómo resolverlo. Es lo más hermoso, que Dios nos muestra y nos enseña cómo hacerlo. Amén. Es un Dios maravilloso. Amén. Cuando ustedes entren en su habitación, cuando ustedes consulten a Jehová, no van a pagar consulta, ¿eh? Van a pasar directo, nada de que esperen 5 o 10 minutos, no, hermano, ustedes pasan directo a su presencia, amén. Cuando entren, hermanos, y Dios les diga qué es lo que está mal, porque yo creo en un Dios que revela, que te dice qué es lo que está mal. Por medio del Espíritu Santo te dice, este es el error. Y te da la solución, amén, hermanos. Nos da la solución para poder vencer, amén. Entonces, cuando Dios se dé eso, sea cual sea, rompan con todo aquello, con todo
que impida a que su bendición baje. Porque el pueblo de Dios es bendito, hermanos. Nosotros, el pueblo de Dios, Dios nos ha dado bendición. Bendición. Amén. Hay un versículo de la Biblia que dice, es en 2 de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente en abundancia. Amén. Para toda cosa buena. Somos bendecidos, hermanos. Tomen su bendición. Rompan con todo aquello que impida que sus bendiciones lleguen a su vida. Rompamos en esta mañana todo eso. Amén. Y vamos a poder ver la mano de Dios en nosotros. Y todas aquellas personas, porque a mí me lo han dicho y me gozo, una muchacha me dice, ¿qué haces? Me llama Mimi. Me dice, ¿qué haces tú? ¿Por qué siempre estás bendecida? ¿Por qué no hay gente, te vas con buen dinero? ¿Por qué tienes esto? ¿Por qué tienes el otro? Y luego me dice, ¿tienes papeles? Le digo, no tengo papeles. Pero soy bendecida. Dice, entonces, ¿por qué? Digo, porque tengo un Padre, el que está arriba, el que creó todo, el dueño de todo. Por eso es que no me falta nada. Y ella me dijo, yo quiero de él, solo acéptalo y él va a ser tu Padre. Amén, aleluya. Así que digan las personas, cuando nos vean, digan, este es el siervo de Dios. Quiero ser como ese siervo. Amén. Cuando Dios les enseñe, hermanos, y les diga cuál es el problema, cuál es la situación, rompan, hermanos, rompan con todo eso y apártense de todo eso. Y cuando Dios les ayude y les enseñe, el Espíritu Santo les enseñe, otra vez fluirán en ustedes las bendiciones. Fluirán y no cesarán. No van a dejar de cesar. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya rompieron con todo eso, con toda maldición, con todo pecado, con todo. Si lo van jalando, rómpalo, hermanos. Rómpalo, déjelo, aviéntelo fuera. Amén, hermanos. Hay otro salmo, creo que es un salmo. Aquí está muy chiquito este púlpito. En Deuteronomios, amén. En Deuteronomios 15:6 dice, ya que Jehová, ya cuando nosotros hayamos consultado a Jehová, ya cuando nosotros hayamos roto con todo aquello que nos separe de Dios, esta promesa de Dios se cumplen las promesas de Dios, amén. Dice, ya que Jehová tu Dios te ha bendecido, como te ha dicho, como nos ha dicho, hermanos, amén. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Amén. Miren ahí dice, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán. Amén. Son grandes las promesas de Dios en nuestras vidas, solo por ser hijos de Él. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, yo les invito en esta mañana que tomemos toda bendición. No permitan que el enemigo les quiera quitar lo que Dios ya nos ha dado. No lo permitamos, hermano. Alejémonos. Si nosotros sabemos qué es lo que está mal delante de Dios, alejémonos de Él. Si no sabemos, vayamos y consultemos a Dios. Y Dios nos revelará. Amén. Aleluya, amén. Cuando todos hayamos hecho eso, hermanos,
Tomemos nuestras bendiciones, apartémonos de todo lo que a Dios no le agrada y sigamos caminando, sigamos hacia adelante, sigamos echándole ganas, porque somos sus hijos, somos su creación perfecta, porque Dios a todos nos ama por igual, no hay uno más grande o uno más chiquito, todos somos especiales para Dios, todos hermanos, y Dios, por ser especiales, por ser sus hijos, no nos quiere ver en sequía, no nos quiere ver en tierra que no sea fértil. Dios nos ha puesto en un lugar especial porque sabe que ahí fluyen sus bendiciones, amén. Entonces rompamos todo lo que impida que nos acerquemos a Él, rompamos, amén, aleluya. Aleluya. Pueden poner de pie, fue algo muy corto, amén. Voy a algo, pongan atención a lo que les voy a decir, es algo muy, muy especial. Hermano, ¿puede cortarle a la cámara?